Buenas tardes y bienvenidos a todos. Comenzamos septiembre con fuerza, volvemos con los eventos de la asociación y volvemos como siempre de la mano como conductora tenemos a Belén, a los mandos del aparato, Buenas. organizando estos espacios tan interesantes y además este otoño, pues bueno, hoy por aquí vemos caras nuevas, hoy vamos a hablar no solo de enagrama, sino también de coaching, dos disciplinas que maneja a la perfección hoy nuestra ponente invitada, Cris. Así que nada, comenzamos una nueva temporada con fuerza, con ganas, con un tema, a mí particularmente me parece un tema muy interesante. Así que Belén, todo tuyo. Pues muchas gracias, Marga. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo curso escolar. Y bueno, pues como ha dicho Marga, empezamos muy fuertes con algo, con una charla muy interesante de Cris Bolívar, que ya bueno, es miembro de la asociación y ha estado ya en alguna ocasión. Y bueno, pues siempre decimos que no vamos a presentar mucho al ponente, os dejamos las coordenadas de Cris para si la queréis comunicar, ver su web, que os digo ahora mismo y están en el chat, ¿vale? www.essentialinstitute.org y su correo para que os dirijáis o le hagáis alguna consulta, crisbolívar con b, @essentialinstitute.org. También podéis encontrar a Cris en nuestra web, en aenegrama.es, en la sección de formaciones, ¿vale? Ahí tenéis más desglosadito todo lo que hace ella. Así que bueno, Virginia va a estar de moderadora, ¿vale? Os recuerdo a los que no conocéis la asociación que, bueno, somos una asociación que lleva ya bastante años en marcha. Hacemos eventos, por lo menos dos todos los meses. Muchos son abiertos, otros son solo para socios, hablando sobre temas de enneagrama, procesos en ahora investigaciones sobre enneagrama. De vez en cuando viene algún autor de algún libro sobre ello. O a veces, más puntualmente, tenemos una sección que son personas ilustres, ¿no? Del enneagrama en las que entrevistamos y charlamos un poquito con ellos. Solemos hacer un congreso al año o dos, depende un poco, o sea, solemos decir coordinados con otras asociaciones a nivel mundial. Y bueno, pues os invitamos a que visitéis nuestra web y que si os animáis, bienvenidos, esta es vuestra casa. Tenéis en la web un poco todos los requisitos o cómo os podéis asociar. Y poco más, Virginia va un poco a moderar y Chris empezará a hablarnos de esta charla tan interesante sobre coaching y enegrama. Así que adelante, Chris, cuando quieras. Muy bien. Tenemos una horita, o sea, 3/4 de hora más o menos para organizarme. Em, en cualquier momento, por mi parte, podéis intervenir, preguntar, pedir ejemplos, lo que sea, ¿sí? No lo dejemos todo para el final porque así podremos ir siguiendo el hilo de una forma como más fluida y bueno, pues llegaremos a lo que lleguemos porque tema hay para aburrir para años, así que la idea es que pueda ser el máximo interesante para todos y esa es la intención. Entonces voy a compartir pantalla y voy a poner solamente una referencia para que sepáis desde dónde hablo. En cuanto a eneagrama, pues ya sabéis, profesional acreditada con distinción. Y en cuanto a coach, soy la primera también Master Coach española, MCC, que es el nivel más alto en ICF, Master Coach y autora de la mayoría de cosas que os voy a contar que tienen que ver con la mirada esencial, como psicóloga, filósofa, estudiosa de distintas tradiciones, pues al final se ha generado aquí un pool de cosas al que le llamamos pues la esencialidad, que es un marco teórico. Y desde aquí voy a hablar, ¿sí? Porque obviamente uno puede hacer coaching desde millones de sitios, eneagrama pues también hay muchas líneas y la práctica y el uso y la integración que hace de todo eso pues puede ser muy distinta. Entonces me interesa que entremos aquí para que veáis alguna distinción que os pueda ser interesante
porque además, como hemos visto, casi todos sois tres, ¿no? No de eneagrama, sino de que sabéis de coaching y sabéis de eneagrama. Así que lo que me he planteado al hablar a la asociación es dar algún plus. Lo básico ya se sabe, pero vamos, que si no se sabe, pues lo preguntamos y vemos. Entonces, ¿qué es el marco teórico este de la esencialidad? ¿De dónde partimos? De entrada es transpersonal, es un enfoque transpersonal, es decir, es un viaje, en este caso filosófico psicoespiritual, que va del ego al ser esencial, ¿sí? Es acompañar del ego al ser esencial y poner metafoco en la sabiduría. Y eso tanto en coaching como en eneagrama. Y por lo tanto, ahí es donde empezamos con una primera fusión que nos ayuda a, diríamos, acompañar, mi interés es acompañar el siguiente paso evolutivo del ser humano a lo que nosotros llamamos neosapiens, bajo el modelo de cosmovisión neorrenacentista, que bebe de 5 grandes fuentes, como también el eneagrama esencial, que es la filosofía, la psicología, el arte, el desarrollo organizacional y la espiritualidad. Si queréis, luego entramos más qué hay aquí, pero porque como no es el tema en sí, con que sepáis que hay todo un trasfondo de base y una mirada puesta en la sabiduría, yo creo que con eso ya vamos viendo para entender que vamos a poner foco en acompañar al potencial humano con distintas herramientas como el coaching esencial, el eneagrama esencial en este caso, pero también tenemos modelos para organizaciones sabias, en consultoría esencial y las metacompetencias que ahora veréis aquí también un poquito de qué van. Entonces nos interesa la sabiduría porque para nosotros es recuperar esta plasticidad esencial, original, ¿sí? Que es la base de adaptación de nuestra especie y que nos permite movernos en entornos de complejidad e incertidumbre alta a partir de estar en contacto con todo el potencial, ¿sí? Y ahí es donde el coaching pone foco en el potencial y el eneagrama pone foco en el potencial desde nuestra mirada transpersonal, ¿sí? Porque al final el eneagrama, como ya veremos, ¿no? Y ya sabéis, como símbolo del ser, lo contiene todo, es una representación de todo lo que somos. Por lo tanto, el sentido espiritual que le damos a la esencialidad tiene que ver con esta búsqueda de armonización masculino-femenino, cielo-tierra, material, inmaterial, es decir, salir de la dualidad es un camino de integración, es un camino de amar desde el amar que genera amar y aquí podemos empezar a ver implicada, ¿no?, la ley del uno en todo esto y en la integración la ley del tres, etcétera. En esta transmutación que nos lleva a la sabiduría. También trabajamos con clave alquímica, etcétera, etcétera, con cábala, con muchas cosas. De manera que para nosotros es muy natural, ¿sí?, que se fusionen o que se integren o que sean sinérgicas el coaching y el eneagrama desde esta mirada. Para nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, es este despertar de la conciencia para una experiencia de completitud. Y eso nos va a llevar a trabajar con la herida y a trabajar para, diríamos que esta desconexión fundamental en el que estamos los humanos, ¿no?, y que nos lleva a los egotipos y donde aparece el miedo, la desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Esta desconexión de las ideas santas, que trabajamos también con ellas, etcétera. La idea es cómo volver a reconectarnos desde el amor, la compasión, la confianza, la sabiduría, sanando la herida, desde un viaje de ego-reducción, ¿sí?, desde eso que ya somos, pero nos hemos olvidado, ¿sí?, no estamos en contacto con ello. Este es el viaje o la mirada fundamental y el viaje fundamental que acompañamos y por eso nos interesan mucho estas dos, diríamos, herramientas, dimensiones, disciplinas, como le queramos llamar. Entonces, el eneagrama esencial, ya sabemos, es un mandala universal del ser que recoge toda la naturaleza humana y más allá. Es un mapa dinámico que nos revela quiénes somos, nos desvela el ser. Más allá del eneagrama psicológico, nosotros trabajamos desde esta mirada transpersonal, filosófico, psicoespiritual, para armonizar el ser, para estar en reconexión con, como decíamos, la sabiduría.
trabajamos con eneagrama psicológico, sufí, el de Gurdjieff, también con aproximaciones desde la filosofía y la psicología budista, la cábala. Por ejemplo, ahora el día 3 está puesto en la página, creo que lo pusimos en la página de la asociación, hay un taller, un programa de cábala y eneagrama, con la mirada de psicología de los yoes y el voice dialogue, que nos viene muy bien, ¿no? Con el eneagrama, y sobre todo pues tiene un foco en el desarrollo espiritual, ¿sí? No solamente psicológico. Y esto es lo que especialmente caracteriza el eneagrama esencial que nosotros le llamamos, ¿no? Dentro de este marco teórico. ¿Qué nos interesa entonces? Ir en profundidad. Ya sabéis que el eneagrama tiene varias capas. El eneagrama esencial es un eneagrama que se mueve en la profundidad del ser y lo que busca es volver, ¿sí?, a el centro superior. Nos movemos normalmente en los centros inferiores y esta desconexión de cada centro con su sesgo y con sus tensiones y con su distorsión, etcétera, ¿no?, que nos convierte a todos en psicóticos, neuróticos y esquizofrénicos, pues la podamos ir sanando, ¿sí? El viaje de desconexión fundamental que veíamos antes es donde pasamos del centro superior al centro inferior, donde vivimos. Más desconectado estamos de un centro, más nos vamos desconectando de los tres. En coaching decimos que trabajamos normalmente cuando hay dos centros en desconexión. Cuando hay solo uno, que es la propia herida, cada uno tenemos por lo menos un centro en desconexión, pero si solo hay uno, diríamos que estamos en niveles bastante sanos. Entonces, bueno, puede ser que en coaching trabajemos con ello, puede ser. En niveles más altos seguramente ya no vienen a coaching. Y cuando hay los tres centros en desconexión, probablemente el coaching ya no es la mejor herramienta. Nos iríamos a una psicoterapia con apoyo psiquiátrico o vete a saber tú qué, ¿sí? Entonces nosotros diríamos que en esta desconexión nos interesa volver a la conexión de los centros de forma que podamos volver a estar en contacto con el ser esencial. Ese sería un poco el viaje donde nos interesa ir empoderando al ser en la medida en que vamos desempoderando al ego. Es este viaje bidireccional el que vamos acompañando. Hasta aquí, ¿algo que queráis comentar o compartir? ¿Voy muy rápida? Vale. Es una pequeña intro para enmarcarnos y poder ir luego a la base. Entonces, hago lo mismo ahora con el coaching esencial para que entendáis un poco el enfoque, ¿no? Veáis qué enfoque es. Entonces, nosotros estamos alineados con lo que sería, por ejemplo, la ICF, que es una de las asociaciones, quizá la más grande y la más referente a nivel internacional, también EMCC, pero bueno, especialmente la ICF. Y, por ejemplo, la ICF tiene esta definición de coaching. Es un coaching profesional, un proceso de acompañamiento en asociación con los clientes para provocar reflexión, creatividad que inspire a maximizar el potencial. Y aquí empezamos. ¿Qué es potencial? ¿Sí? De forma que, otra forma de contarlo es que, bla, 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 haya resultados extraordinarios. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es esto de resultados extraordinarios? ¿Sí? Son dos conceptos que nos interesan mucho. Obviamente el de asociarse con el cliente, acompañarlo, es clave en coaching, pero para lo que nos interesa aquí, nos interesa mucho revisar que cuando hablamos de potencial, nos estamos refiriendo nosotros a lo que es la sabiduría, a lo que es todo lo que somos pero no estamos siendo. ¿Qué es lo que frena eso? ¿Qué es lo que limita quiénes somos? El ego, que no es ni malo ni bueno, pero es esta falsa identidad o identificación a la que nos apegamos y que por lo tanto no nos permite ser eso que cree que no debemos ser, ¿sí? Nos dice cómo tenemos que ser. Y ahí es donde a veces en eneagrama entramos en la trampa de los estereotipos. Por lo tanto, ley del uno, ir a buscar, ir a conectar con todo, ¿no? Quienes somos implica un viaje hacia la sanación, hacia el sanar la herida, hacia
la reconexión hacia una mirada no de carencia, sino de plenitud. Es decir, es un viaje de armonización, de integración, donde ya no somos ignorantes de quiénes somos y vemos menos sesgado el mundo, ¿sí? Estamos más cerca de las ideas santas y por lo tanto somos más sabios. No sabios de tipo académico, sino desde esta sabiduría de conexión con nuestra conciencia y nuestro ser esencial. Y eso es lo que provoca resultados extraordinarios, para nosotros metaresultados. Es decir, ya no nos estamos moviendo en el automático en el que nos movemos siempre haciendo más de lo mismo, ¿sí? Un cambio de primer orden, un cambio para no cambiar, sino que estamos entrando para nosotros en un aprendizaje de tercer orden, ¿sí? Ni de primero ni de segundo, sino de tercero. Un aprendizaje que llamamos epistemológico, donde vamos a estar desde un lugar más sabio, no tanto para reaccionar, sino para accionar decisiones desde un nivel de conciencia superior. Y por eso el resultado son extraordinarios, ¿sí? Resultados extraordinarios. Bueno, por lo tanto, el coaching esencial, otra vez, tiene este enfoque transpersonal, filosófico, psicoespiritual, es una aplicación de la esencialidad que desarrolla este nivel más profundo, despertando conciencia, irá buscando la sabiduría. Por lo tanto, muchas veces también se nos dice, ¿no?, que somos un coaching del alma, un coaching espiritual. Es un coaching que acompaña este proceso al ser, ¿sí? El eneagrama es un modelo, un mapa, un mandala que nos ayuda a entender el ser. Así que empezar a fusionar las dos cosas genera, diríamos, mucha potencia. Nos ayuda a hacer el viaje de subida, ¿sí? Habíamos visto la bajada y la subida, recordemos, tiene que ver con el poder estar desde el amor, la compasión, la confianza, etcétera, sanando la herida, en ego-reducción, para reconectar con todo esto de lo que nos habíamos alejado al identificarnos con el egotipo. Nosotros en Eneagrama Esencial hablamos o distinguimos entre egotipos y eneatipos. Eneatipos los tenemos todos, egotipo tenemos uno, pero puede estar más o menos activo según, pues eso, ¿no?, nuestro nivel de desarrollo y de conciencia y de reconexión con el ser. Bien, como decíamos, trabajamos por lo tanto en un nivel de profundidad donde, más allá de estar enfocados en conductas, competencias o hábitos, que es lo que quizá en la calle, ¿no?, se oye como más habitual del coaching, para lograr planes de acción, etcétera, ¿no? Bueno, esto viene como resultado final de eso que uno ha transformado. Si no hay transformación, pues va a ser más de lo mismo. Obviamente todo es un sistema, tocas una parte y se tocan todas, pero nuestro foco de interés no es este, no es el aprendizaje simple de primer orden conductual competencial. Tampoco lo es el de segundo orden, como decíamos, que pone foco en valores, creencias, actitudes, porque volvemos a lo mismo, hay algo que está por debajo, que si no se transforma, va a volver a generar más de lo mismo, ¿sí? Es decir, yo puedo saber cómo hacer una cosa, puedo entender y puedo empezar a creer que sería mejor, por ejemplo, dejar de fumar. Yo puedo entender que estaría muy bien dejar de fumar, pero no lo hago, ¿sí? Hay algo por ahí que me frena, que todavía no sé qué es, pero que va más allá de lo mental. Bien, nosotros ponemos foco especialmente en el nivel 3, ¿sí?, este aprendizaje epistemológico que comentábamos, donde pongo foco en la esencia, en la sabiduría, en la motivación existencial, en el sentido, ¿sí? Es un espacio que ya trasciende el ego. Los dos anteriores todavía estarían en el terreno de una mirada desde el ego. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para ir integrando una cosa con la otra? Hasta aquí, ¿algo que queráis comentar o compartir? Quizá tenéis una mirada, un aprendizaje, una escuela que está, ¿no?, desde otro sitio en coaching o en eneagrama. No sé si os cuadra todo lo que digo o no, no hace falta que uno esté de acuerdo, ¿no? Simplemente hay distintas líneas y miradas. Pero a veces sí, ¿no?, que cuesta de encajar
porque tenemos un aprendizaje algo distinto a esto. ¿Algo que queráis comentar? Podéis abrir el micro o en el chat. Ahora, espera, que yo tenía el chat cerrado. Muy interesante y completa. Muy interesante, genial, me alegro. Cualquier cosa me paráis, ¿eh? Y ya digo, me podéis contradecir y hacer lo que queráis. Yo encantada de la vida, cuanto más debate, mejor. Así, más rico y más generativo. O sea, que no hace falta que os creáis todo lo que diga, vamos. Muy bien, pues entonces seguimos. Como decíamos, lo primero es tener en mente que vamos a trabajar con una bidireccionalidad. Por un lado, todo lo que tiene que ver con incrementar la conexión con el ser esencial. Desde el coaching lo vamos a ir trabajando y para eso el eneagrama nos va a ser muy útil. El reconocimiento de esta sabiduría interior, por ejemplo, la ley del 1 nos ayuda mucho a eso, o también la ley del 3 cuando trabajamos con la ley del 3 desde lo que son las dualidades en las que estamos siempre y vamos a buscar ese nivel superior de conciencia donde la persona se da cuenta de que hay otra cosa ahí, ¿sí? Y que desde ahí ya empieza a no tener tanto sentido la dualidad desde la que estaba. Por ejemplo, alguien que habla de éxito y fracaso, ¿sí? Y viene a coaching porque está sufriendo mucho, porque no siempre puede conseguir lo que quiere, ascender, lo que sea, bla, bla, lo que sea que le pase. Cuando empieza a realizar que la cosa va de experiencia, de aprendizaje, ¿sí? Y a través del coaching vamos trabajando en eso, de repente la dualidad pierde sentido y ya no le importa tanto si en ese momento ha tenido éxito o fracaso, porque esas etiquetas son etiquetas artificiales, ¿sí? Entonces, ahí sería una manera, por ejemplo, de que podáis ver cómo en el proceso de coaching trabajamos con la ley del 3 para que la persona vaya a niveles superiores de conciencia. Y esto lo hacemos de muchas maneras, ¿eh? También con metáforas, con simbología, bueno, utilizamos muchas herramientas. La sanación de la herida, que ahora entraré un poquito en ello, poder abrazar la sombra, como decíamos ahora, conexión con el sentido, generación, ¿no? Esta regeneración de la confianza básica. Bueno, y sobre todo volver a ir reconectando con lo que son las ideas santas o lo que nosotros también llamamos metacompetencias. Y con lo sublime, que es el poder amar lo que tememos, lo que no nos gusta, ¿sí? El poder abrazar esas partes nuestras que desde nuestro ego las vemos como negativas o nos asustan. Y por otro lado, vamos trabajando con disminuir lo que bloquea al ser esencial, es decir, el reconocimiento de la herida, los miedos, fantasmas, el ego, hacer proceso de ego reducción, trabajar con las falacias, con el crítico, etcétera, etcétera, ¿no? De forma que vamos trabajando con la desidentificación. Entonces, eneagrama también va muy bien para, ya sabemos, ¿no? Saber dónde nos estamos, en qué, en quién nos estamos identificando para reconocerlo e ir facilitando la renuncia, la rendición a eso que nuestro ego nos pide, aceptando las propias limitaciones. Y para ello necesitamos trabajar desde el amor y la compasión. Por lo tanto, nosotros trabajamos de forma muy potente con el ser del coach para poder estar desde estos lugares acompañando el viaje del ego al ser esencial. Es un viaje que, como digo, pone foco en la sabiduría y en las metacompetencias, en la espiritualidad, en la armonización, y sucede en la medida en que podemos ir saliendo de la dualidad, ¿sí? Vamos a espacios de no dualidad, es una línea, una mirada transpersonal. Y eso sucede en la medida en que hay ego-reducción. ¿Y cuándo sucede la ego-reducción? Cuando sanamos la herida, ¿sí? El ego es un mecanismo de defensa. En la medida en que hay herida, en la medida en que hay esta sensación de carencia, de falta de, aparece el ego como imagen, ¿sí?
como imagen que tenemos que sostener de nosotros mismos para tapar esa carencia, esa sensación de defecto, de falta. En la medida en que eso, ley del 1, ley del 3, ¿sí? En el viaje, en el proceso, ley del 7, lo vamos resolviendo, por así decir, ¿sí? Vamos dándonos cuenta que eso es falso y aceptando nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, el ego no le hace falta estar ahí, ¿sí? Y en su lugar va apareciendo el yo consciente, la sabiduría, el director de orquesta, el ego consciente, en fin, ¿no? El nombre que le queramos dar a eso, desde donde sí podemos dirigir ya nuestra orquesta de posibilidades de ser o arquetipos del ser o eneatipos en el caso del eneagrama. Y esa es la idea. Por lo tanto, trabajamos con el nivel basal, la herida, con el nivel imaginario, lo que vendría a ser el ego o la idealización del ser, del yo, y con el nivel imperativo o el crítico interior, que es quien nos exige y está pendiente de que se cumpla el nivel imaginario para tapar el nivel basal o de herida, que todos tenemos una. Bien, la herida es un maravilloso espacio, un maravilloso vacío, donde aparece el ser. Por lo tanto, nos interesa honrarla, nos interesa trabajar con ella desde una mirada de integración y desde una mirada de aceptación. Entonces, nosotros trabajamos con 3 grandes heridas. Otros modelos de heridas nos parecen más un síntoma que la herida en sí. Y cuando hablamos del centro somático, estamos hablando de la herida de muerte, de la herida de falta de autoafirmación. A ver, un momentito que me está tapando la barra. No puedo hacer esto más pequeñito. ¡Uy! ¿Qué he hecho? He cerrado, ¿verdad? Espera. Tenía la barra en medio y no, ni os podía ver ni podía hacer nada. Y ahora voy a volver a abrir. Es un rollo lo de la barra que se pone en medio, pasa mucho. Sí, es pesada a veces. Aquí estábamos. Otro arriba, abajo. Aquí. Y vuelvo a compartir pantalla. Y esta vez no voy a tocar la barra, esté donde esté. Muy bien. Entonces, la herida de autoafirmación, de falta de autoafirmación, es todo un universo que tiene que ver con, pues ya sabéis, ¿no? El centro 891, que tiene que ver con el poder, la influencia, el hasta dónde yo puedo o no puedo sentirme en mi espacio, en mi uso del poder con los demás, en las cosas, con el mundo. Por lo tanto, cuando hay una herida de este tipo, lo que enseguida vemos en coaching fácilmente, ¿no? Por ejemplo, es que el universo, ¿no? Toda la mirada está puesta en si me respetan, si no me respetan, quién tiene o no tiene el poder. Hay bullying, no bullying, son historias normalmente de bullying a lo largo de, ¿no? de toda la vida. Las tensiones entre si puedo o no puedo, me impongo o no me impongo, ¿no? Etcétera. Porque necesito saber que tengo esta presencia arraigada que he perdido, ¿sí? Es decir, cuando la herida se sana, lo que sucede es que entro en contacto con mi presencia arraigada. Aquí, en el mundo, ¿sí? Real o simbólicamente. En la herida del centro mental, la herida de vida o de falta de autoconfianza, la cuestión gira en torno a cómo hago yo en esta vida humana, que es difícil, que es compleja, que no sé cómo manejarme, qué recursos. Entonces aparece cuando hay la herida, miedos, estrategias, ya sabemos, ¿no? Hay mucha complicación en el poder decidir o en el poder, ¿no? Estamos preveniendo, hay miedo al futuro, etcétera, etcétera, porque de lo que nos hemos desconectado es de nuestra mente callada, ¿sí? Ya no es nuestra presencia arraigada, sino que nuestro centro, desde nuestra orientación interna, estamos desconectados de él. Por lo tanto, aparecen todos los miedos de ¿y yo cómo voy a hacer con esto que es tan complejo para mí? A ver si me equivoco y no veas, ¿no? El drama, lo que va a pasar.
Y la herida de amor o falta de autoestima tiene que ver con el centro del corazón, y aquí la desconexión tiene que ver con la falta de autenticidad. Estamos desconectados de quienes realmente somos. No nos vemos como realmente somos y nos quedamos más pegados a cómo tengo que ser para que el otro me quiera, para tener relaciones significativas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una falsa identidad. Aquí todo ¿no? Cuando las sesiones de coaching, normalmente las personas llegan, si están desde esta herida, con temas relacionales especialmente, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Me quiere, no me quiere? ¿Cómo me trata, no me trata? En términos de si soy digno de ser amado, si tengo la culpa de, si yo debería cambiar, si tengo que ser de esta manera o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, gira más en torno al ser. Y hay la coraza. Sabemos ya que en los 3 vértices del triángulo es la máxima desconexión del centro, y por lo tanto en coaching vemos enseguida que efectivamente son los que más les cuesta de conectarse con, de sanar la herida y conectarse con eso que ya hay ahí pero que no están viendo, ¿sí? Luego tenemos también, ¿no? Que aquí no entraré, pero es muy interesante, Russo y Hudson, ¿no? En su libro, luego me saldrá el nombre, donde hay toda la aproximación de intervención terapéutica, ¿sí? Para la desconexión de los distintos centros. Creo que es en tipologías. Luego lo reviso si acaso. Y en coaching la idea es esta. En coaching esencial nos enfocamos muchísimo en sanar la herida, porque precisamente al sanar la herida es cuando el ego afloja, ya no tiene la necesidad de sostener esta autoimagen de nosotros mismos, y por lo tanto, a partir de ahí, podemos empezar a armonizar todas las posibilidades de ser. Como hemos visto ya, trabajamos mucho con, ¿no?, la mirada puesta en las 3 leyes, por supuesto, que nos van permitiendo ir ¿no?, en capas de espiral, ir hacia esta integración o esta armonización, de forma que vamos pasando de la desintegración, la dualidad, la fragmentación, etcétera, ¿no?, una conciencia más baja, más egoica, a un nivel más superior de conciencia, donde podemos empezar a vivir las ideas santas o las metacompetencias de la esencialidad con las que trabajamos, que tienen que ver con esta reconexión con el ser. Cuando estamos en contacto con el ser, entonces estamos en contacto con esos estados estables. Hay niveles, por supuesto, y cuando ponemos foco, estamos yendo en ese camino, en ese proceso, en espiral. No es que nuestra mirada no es moderna, no es una mirada de linealidad, ni siquiera trabajamos con objetivos, ni siquiera en coaching esencial trabajamos con la idea de objetivos, trabajamos con la idea de foco y de estrella polar. Por lo tanto, es un ir yendo, donde cada vez diríamos que se convierte en algo más estable, más presente en nuestra vida, pero tenemos toda la vida o vidas para llegar ahí. Entonces, estamos hablando de que es un espacio donde las competencias del hacer, del pensar y del sentir se realizan desde un lugar en conexión con el ser. Entonces, algunas de las metacompetencias son altruismo, amor, autenticidad, compasión, creatividad, espiritualidad, ética, generosidad, amor con H, humildad, nadiedad, neoliderazgo, algunas, parecía, plasticidad, presencia, resiliencia, y sabiduría ecológica y sabiduría. Algunas son neologismos nuestros, podemos entrar si queréis en alguna de ellas. Están, la mayoría creo que están todas en nuestro canal de YouTube de Essential Institute. Hay vídeos cortitos para cada una. Pero en cualquier caso, si lo cruzamos con Eneagrama, nosotros lo que hemos visto es que encajan muy bien, por lo menos con estas 9. Espiritualidad en el 9, ética en el 2, y habría que definir qué es ética, porque también aquí hay mucho lío. Humildad en el 3, nadiedad. 4, amor con H, que también merece una
definición, si acaso luego, si queréis, o entramos. Sabiduría, el 5, presencia el 6, sabiduría ecológica el 7 y neoliderazgo el 8. Entonces, perdón. ¿Algo hasta aquí que queráis? ¿Queréis que entremos a definir un poquito esto o tenéis otras preguntas que os interese más? Cris, a mí me da curiosidad cómo, por ejemplo, en el tipo 1, ¿cómo definirías la ética para que no se convierta en algo en lo que se quede más enganchado todavía en el tipo 1? Es un concepto para uno. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Exacto. Claro, estamos hablando de metacompetencias, por lo tanto, ha habido todo un viaje de desapego del ego, ¿sí? Ujú. Sin embargo, la ética, el no dañar, es una de las bases de la espiritualidad y de la sabiduría. Por lo tanto, en nuestro ser esencial, la mirada ética tiene que estar, ¿sí? Pero no dañar implica no dañar a ningún ser, ni a mí mismo. Vale, o sea, lo identificas con no dañar. Claro, la ética, sí, la ética, filosóficamente hablando o espiritualmente hablando, tiene que ver con no dañar, no son códigos morales. Por eso, incluso fíjate que cuando hablamos de los niveles de intervención, los valores están puestos en el nivel 2. Nosotros estamos trabajando en el nivel 3. Los valores son, pues eso, el uno los míos porque son más buenos que los tuyos, ¿no? Pero cuando ya sales de ahí y te vas a lo realmente ético, al no dañar, para lo cual se necesita sabiduría, ¿m? Entonces estamos moviéndonos en otro orden de cosas. ¿Qué Ok, más? gracias. Neoliderazgo, por ejemplo. Neoliderazgo también, diríamos, solo le falta que al 8 le pongan líder, ¿no? Pero estamos en lo mismo, estamos hablando de metacompetencias, estados del ser. ¿Qué significa neoliderazgo? Es un liderazgo distribuido, es un liderazgo donde yo tomo conciencia de la influencia que tengo en todos los seres. Y todos los seres es también no humanos. Y por lo tanto, como liderazgo distribuido, donde tengo un impacto en todos los seres, neoliderazgo implica, desde la sabiduría, metacompetencias, ¿sí? Que voy a trabajar para el bien común, para el bien de todos los seres, facilitando también el liderazgo de otros para que también impacten hacia el bien común, ¿sí? Mm, Que se me hace suspirar. Ah, amor con H y la nadiedad para el 3. Vale, la nadiedad tiene que ver con el darse cuenta de que uno es nadie porque lo es todo. Es decir, el salir definitivamente del apego a cualquier imagen, porque desde ahí somos todo. Desde ahí está el ser esencial. Ahí está la autenticidad. Es el dejar de sentir que somos tan importantes. Esa es la nadiedad. Yo es que creo, Cris, que sería interesante que hicieras una de cada uno, ¿no? Porque yo creo que todos son interesantes y tú le das un enfoque diferente. Entonces, ¿nos podrías hacer el Vale, repaso? Por favor. venga. Entonces, seguimos por el 2, la humildad. La humildad es el ser consciente, el realizar, porque no estamos en la mente, aquí estamos en metacompetencias, el realizar que somos humanos y que estamos en un proceso de ser y que está bien, sea lo que sea que seamos en este momento, porque estamos en proceso humano y ya está. ¿Sí? Entonces, en coaching creo que es una metacompetencia muy importante porque tiende a engordarse el crítico interior inflacionista, el que dice, eres maravilloso, puedes con todo, sueña en grande, que lo vas a lograr y bla, 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 bla. Entonces, se nos caen muchas cosas, por ejemplo, la humildad. Y la humildad no es, soy una mierda, no puedo con nada, yo no me merezco, nada, tiene nada que ver con eso, simplemente conciencia de que somos humanos. El amor con H es la fusión de amor y humor. Es un estado de ligereza, de desdramatización, de alegría, que sucede cuando uno se acepta profundamente y acepta la vida. El 5
Perdón, Cris, dijiste humildad y amor. No, El cuatro. amor y humor. Humor. Bien, Humor. gracias. Sabiduría, que es lo mismo que diríamos, ¿no? Uf, solo le falta el 5 que le digan que tiene que ser sabio, ¿no? Pero claro, sabiduría en estado puro, esencial, ¿eh? Que tiene que ver con la integración de razón e intuición, el nivel más alto de conocimiento que sucede cuando yo confío plenamente, me suelto a poder ver y entender, no solamente desde mi cognición, sino desde todo mi ser. ¿no? es la metanoia, es un estado elevado, el nous aristotélico, ¿sí? La presencia, que tiene que ver con la presencia energética de apertura al aquí y ahora. La sabiduría ecológica, que es cuando yo tomo conciencia de que de que todas mis acciones tienen un impacto en todos los seres, más allá del corto plazo, y que cualquier cosa humana, cualquier cosa que yo quiero, que yo hago, que yo necesito, lo que sea, acaba teniendo un impacto, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de todo este impacto, que yo formo parte de todo ello, ¿sí? Y que estoy formando parte de todo lo que sucede, quiera o no quiera, ¿sí? Desde un lugar sabio, desde un lugar donde yo puedo ver, ¿no? Sería un poco también el karma, dicho de otra manera. Eso sería la sabiduría ecológica. Y la espiritualidad, el neuroliderazgo ya lo hemos dicho, la espiritualidad ya la he definido antes, ¿no? Es esta unión con el todo, esta conciencia de completitud. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta, alguna cosita que queráis? Qué bonitas todas. Gracias. Bueno, es un trabajito el ir reconectando, porque esto no se desarrolla, es una reconexión. Se me cortó la internet, perdí una parte, ¿puedo tenerla grabado? Sí, creo que sí, ¿no? Muy bien, maravillosos los conceptos. Publicaremos además, como es un evento abierto, lo publicaremos en el canal de YouTube de la asociación. Vale. Para los que no lo conocéis, si buscáis Aeneagrama en YouTube, tenemos un canal donde vamos publicando todos los eventos. En este caso es un evento abierto. Los que son solo para socios están en la web y para eso hay que ser socio para poder verlo, pero estará en abierto. Vale, entonces todo este viaje es un viaje que va hacia el centro del ser, el centramiento, ley del uno, en distintos niveles, estados de desarrollo, fases evolutivas, bueno, bla, 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 lo podemos decir de muchas maneras, 7, ¿no? Estados espirituales del ser de Enneagrama Sufí, o los 9 niveles de desarrollo del psicológico, o en fin, lo que queramos. Es un viaje de fuera hacia adentro, para luego poder hacer el viaje de dentro hacia afuera y poder manifestar estos estados del ser. Bien, sabemos ya que para un correcto uso es una herramienta completa, profunda, compleja, y necesitamos no solamente de estudio, sino de experimentación y de trabajo personal, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con Enneagrama en coaching y estamos acompañando procesos de ir hacia el ser, el primero que se tiene que trabajar es el propio coach, porque no podemos acompañar más lejos de hasta donde hayamos llegado, y por lo tanto la propia reconexión con las metacompetencias. Entonces, dicho esto, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, pues diríamos que nos ayuda, ¿sí?, el poder desarrollar las competencias de coaching, por supuesto, pero sobre todo nuestras metacompetencias, nos ayuda a ampliar y afinar la lectura y la escucha, nos ayuda a ganar en profundidad, nos ayuda a hacer mejores hipótesis, trabajamos con la idea de hipótesis, ¿sí?, posibilidades de lo que está sucediendo que vamos a refutar.
En la medida en que el cliente sale por otro sitio, pues dejamos una hipótesis y cogemos otra. Por lo tanto, hemos de tener varias. Que si es un 3 a la 4, que si es un no sé qué, que si es un no sé qué, no sé cuántos, por ejemplo, ¿no? En términos de enneagrama. Manejar mejor las transferencias y contratransferencias nos ayuda a acompañar el proceso sin alimentar los egos, que para mí es fundamental, nos ayuda a ganar en empatía, a encontrar nuevas formas de acompañar la acción, lo que decíamos, ¿no? Una herida de tal, un centro más desconectado, etcétera, etcétera, hace que a uno le conviene la acción y a otro le conviene la no acción, por ejemplo, ¿no? Facilitar la creación de confianza y que no haya tanta resistencia en el proceso, y que el ego el crítico no nos bloquee, no bloquee al cliente. Mantener una ruta, un mapa de ruta, herramientas, preguntas más potentes, bueno, estar desde obviamente, ¿no? Espacios de compasión, aceptación, etcétera, no solamente con un cliente individual, sino en equipos, organizaciones, etcétera. Y a lo mejor también lo podemos recomendar como herramienta, ¿sí? Lo cual, bueno, no está dicho. A veces sí, a veces no, depende del cliente. Entonces, a veces me preguntáis cómo utilizo yo enneagrama en coaching. Yo os dejo aquí una demo, hay varias en YouTube, pero por ejemplo, yo no parto de un test. No, bueno, si el cliente quiere hacer un test, pues maravilloso, que haga lo que quiera y juegue con él, pero para mí significa bien poco, ¿sí? Igual que puede leer el libro o no leerlo o hacer lo que le dé la gana. Como coaches, estamos desde la escucha, ¿sí? Nosotros trabajamos con el Pardes, que es una herramienta de la Cábala, que trabaja en distintos niveles de escucha, en profundidad, y desde ahí nos vamos manejando hipótesis. Entonces, ¿qué le está resonando al cliente? ¿Qué no? No hace falta tener ningún diagnóstico de nada, ni hacerle un test previo, ni cosas por el estilo, porque el coaching además no parte de diagnósticos, parte de la propia lectura y facilitar con preguntas potentes que el cliente descubra lo que tenga que descubrir en su nivel de conciencia. Que además hay un test, pues estupendamente, o lo que sea, da igual, un dibujo, un X, da igual, cualquier herramienta estará estupenda para empezar desde algún sitio, quien quiera, o para utilizar en un momento dado para lo que sea, ¿no? Si el cliente es algo que le apetece y le interesa y encaja con su estilo de aprendizaje. Entonces, aquí está la demo con algunas preguntitas. Es una demo que dura 20-30 minutos, así que imposible aquí ponerla. Pero si queréis verla, responder algo y pasarme un mail o cualquier cosa, yo encantada de compartir con vosotros o lo que sea. Y dicho esto, pues poco más. Recordemos que todos los atajos llevan al ego, así que no hay que correr. El coaching es un proceso que se va dando de forma natural, como el parto. Podemos ser buenas comadronas, ¿no? Siguiendo el símil de la mayéutica socrática y acompañar bien el embarazo o que llegue un aborto, ¿sí? Pero el niño nacerá cuando tenga que nacer y será pues del cliente y ya está. Entonces, de lo que se trata es de que pueda nacer como tiene que nacer y nada más. Como os decía, no os creáis nada y bueno, aquí tenéis los datos para cualquier cosa también. Preguntas, dudas, reflexiones, compartir otras formas de estar en coaching, no sé, lo que queráis, podemos ver. Si hay preguntas, yo creo que como somos poquitos, simplemente abrir el micro y abrir el micro y preguntar. Yo sí que tengo una, Cris, me ha parecido súper interesante, la verdad. Muy, muy, muy completo. Cuando, o sea, en un proceso de coaching, ¿tú transmites algunos de los conocimientos de enneagrama o no lo haces porque no es necesario, ¿no? Tú simplemente lo utilizas como una herramienta para ti, para hacer mejor tu proceso de coaching. Sí, en general no lo utilizo. A veces puede pasar que el cliente diga que sabe de enneagrama. Lo que pasa es que a saber que sabe de enneagrama y a saber cómo se ha identificado y a saber millones de cosas, ¿no? Me han dicho que soy un 4, y dices, bueno, y luego
rascas un poco y de 4 poco, ¿no? Así que es como quien dice, ¿no? Yo llevo muchos años en el psicólogo y sé esto y aquello. Pues estupendo. Vamos a ver qué hay, ¿no? Más allá de lo que tú creas saber ahora. Entonces, claro, entrar en terminología de eneagrama con un cliente que no sabe, pues le puede superar, ¿no? Y con un cliente que sabe, que igual cree que sabe o sabe otra cosa, pues puede ser todavía más lío. Así que, en principio, no. Que luego el cliente resulta que tal cual maneja eso y hacemos distinciones y, ¿no? Y le ayuda a tomar conciencia de no sé qué, pues estupendamente. Dependerá del caso, pero en general no. Tengo una pregunta, Cris. Sí. Bueno, no sé si me estoy adelantando. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar algo? No, en el chat decían muchas gracias, siempre es interesante ver otras formas de trabajo y metodologías. Sí, claro. Cada maestrillo tiene su librillo. Así es. Quería preguntarte tú como coach, además como coach MCCD y CF, yo creo mucho en la metodología y la no directividad y realmente, pero claro, cuando tienes una información como eso del enegrama, el no crearte tú ideas preconcebidas de lo que le puede venir bien o mal a este en función del tipo, ¿cómo concilias? Porque al final el coaching tiene que medirse por, o moverse por objetivos que te trae el cliente a la sesión, pero en el fondo lo que es más potente, ¿no? Y saca más el potencial es trabajar la herida. ¿Cómo Ujú, concilias ujú. el llevar al cliente que viene con un objetivo práctico y un objetivo que no tiene nada que ver con el eneagrama a ese trabajo más profundo? Sí. Am, diríamos que el cliente viene con su nivel de conciencia y su pedido egoico, el que sea. Entonces, lo primero es distinguir entre la demanda y la necesidad y, por lo tanto, trabajar bien el foco. Vengo porque quiero ser más alta y más guapa. Pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Podemos comprar eso o no, pero seguramente lo primero que voy a preguntar es, ¿y qué pasa, qué te pasa con eso? ¿Qué pasa ahí, no? Y entonces yo, imagínate que llegamos a, porque me siento que soy horrible. Bueno, pues no sé si estaría bien trabajar este horrible y no tanto el que llegues a ser guapa y tal, sino, ¿no? La propia imagen, en fin, lo que sea, ¿no? Es decir, vamos trabajando en capas que nos llevan más al fondo. Claro, el cliente puede querer entrar o no entrar, estar preparado o no preparado. Entonces, obviamente se respeta el proceso. En general, a mí me suelen llegar clientes que están buscando profundidad. Pero, Ujú. por ejemplo, tengo clientes que vienen de, ¿no? Doy clases en la universidad, por ejemplo, en una ingeniería, imaginaos, ¿no? Ingenieros treintañeros que dicen, perdona, bueno, pero lo entienden muy fácil porque cuando se dan cuenta de que el problema que tienen, lo que les pasa, lo que les gustaría trabajar, lo que les inquieta, lo que sea, es algo que no tiene solo que ver con su equipo, con su jefe, con su no sé qué, sino que está sucediendo en todos los órdenes del ser, ¿sí? Por ejemplo, pues yo qué sé, eh, el otro día, ¿no? Uno decía que le costaba, o sea, llevaba como una mochila encima siempre y ahora lo habían ascendido. Y entonces, ¿cómo conciliaba su vida personal con la social, su vida laboral con la social? Porque con esa mochila no podía, ¿no? Entonces, nada, estuvimos haciendo, indagando por ahí y llegamos a conclusiones como si te quitas carga de trabajo, delegas, ¿no? Vamos a suponer, eh, ¿podrías llevar la mochila así más vacía? No, 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 me la volvería a llenar seguro. Bueno, pues ahí hay un patrón, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, cuando la persona empieza a darse cuenta de que hay patrones, mirada sistémica, bla, 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 ¿no? Otras cosas, llega a la conclusión de que va con él. Y cuando va con él, y es un automático, y lo lleva de siempre, aquí estamos hablando de un ego. Lo que pasa es que yo no le voy a decir que es un ego, ¿sí? O sí, depende, ¿no? Lo que decíamos. Pero en cualquier caso, la persona dice, bueno, pues igual me conviene trabajarme eso porque es verdad que hasta que yo no resuelva eso me está afectando. ¿Y qué estoy buscando con eso? Yo qué sé, pues que me reconozcan, que me quieran, pues ya hemos llegado a la herida. Y bla, 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 bla. Y así vamos haciendo. ¿Sí? Muchas gracias. De nada.
Muchísimas gracias, maravillosa presentación, me tengo que ir, luego la veré, Muchas gracias, muy didáctica. Bueno, me alegro, porque en una horita a veces es un reto, dices, ¿qué cuentas? Que no sepan, pero que se entienda. Y dando ese punto diferencial, ¿no?, que todos buscamos cuando vamos a un sitio entre profesionales. ¿Algo más? ¿Más cositas? Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues nada, espero que os haya traído ideas, alguna idea interesante para reflexionar o para cuestionar o para incorporar o para decir qué bien lo hago ya, pues estupendamente, ¿no? Me acaba de convencer de que lo que hago yo está muy bien o lo que sea, ¿no? Porque es lo mismo, porque es distinto, tanto da. Así que genial, espero que os haya sido útil y nada, que la sabiduría nos acompañe. Muchas gracias, Cris. Gracias a vosotras Como un poco nos por ha la hecho invitación. No una sé, mirada. no sé, Belén, si querías tú cerrar con los dos eventos que vienen o quieres que lo diga yo. Pues sí, aprovechando que al final no me he tenido que ir, os cuento. Bueno, como os comentaba antes, tenemos varios eventos durante todo el año y al final de cada día os cuento cuál es el siguiente, ¿vale? Entonces, el siguiente ya los siguientes los vamos a tener en octubre, estamos terminando el mes de septiembre y va a ser vamos a tener otro más que 9 en abierto para todos los públicos, por si queréis asistir. En nuestra web también viene publicitado, en nuestras redes sociales, si nos queréis seguir en Facebook, en Instagram. Y va a ser de la mano de Miren Cía, hablando de las relaciones objetales y su desarrollo en adolescentes. Un tema muy candente ahora mismo. Y va a ser el día 16 de octubre a las 7. Todos los eventos los solemos hacer a las 7 de la tarde. Así que, bueno, Vir, estáis convocados y te paso el relevo. Sí, y vas a decir el siguiente, el de explorando las relaciones de línea tipo 5. Sí, el siguiente también en octubre es un ágora en el que estudiamos la parte, pues eso, que investigamos, que la gente participa sobre un tema en concreto. Llevamos una fase haciéndole sobre las relaciones por eneatipos y bueno, toca el neatipo 5 y también va a ser en octubre. El Es día el día 25, 25. 25 de octubre a las 7 también. Eso es. Bueno, pues nada más, ha sido interesantísimo, Cris. Ha sido una vuelta de las vacaciones con un comienzo de oro. O sea que muchísimas gracias. Y Marga, no sé si quieres cerrar. No, chicas, yo creo que ya lo damos por finiquitado. A mí me ha encantado, Cris, me parece, además, siempre es súper interesante ver diferentes miradas. Es algo, el eneagrama es una herramienta muy potente. ¿Cómo integrarlo en coaching? A mí me daba mucha curiosidad por saber un poco más de tu forma de utilizarlo. Y ves que hay muchos enfoques y muchas formas distintas, ¿no? Y me parece que ha sido muy, muy rico. Mira que es difícil dar algo interesante y de valor en una hora. Muchas gracias por tu esfuerzo y por estar aquí hoy. Y bueno, pues a los demás, que nos vemos pronto. Gracias por estar. Y por mi parte, nada más. Gracias. Gracias a Bien, todos. Hasta el siguiente Adiós, evento. hasta luego. Cuidaros. Adiós. gracias. Chao. Chao, chao.